Elizabeth se detuvo un momento frente al espejo, observando su imagen reflejada con una mezcla de resignación y cansancio. El discreto vestido gris, los sencillos pendientes, el cabello recogido en un impecable moño, era el mismo look que había repetido durante 3 domingos consecutivos. Los domingos eso invariablemente significaba visitar a la suegra. ¿Por qué siempre aceptamos esto?, se preguntó en silencio, mientras se ajustaba un mechón rebelde que insistía en escapar de su peinado. Por un segundo sus dedos se congelaron en el aire y el recuerdo la transportó a su último encuentro. «Qué manera más extraña de sostener la copa, Licina», había comentado entonces Klavdia Semyonovna, con una sonrisa que apenas disimulaba su desdén. «Parece que estás manipulando un tenedor, no un juego de té». Elizabeth sacudió la cabeza, como si pudiera disipar el eco de aquellas palabras, y volvió a la realidad cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. En la puerta apareció Artem, impecable con su camisa recién planchada y el cabello aún húmedo por la ducha. «¿Estás lista, Liz?», preguntó mirando el reloj en su muñeca. 15 minutos hasta que nos vayamos. Casi, respondió con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la tensión que apretaba su pecho. «Tema, ¿no podríamos encontrar una manera hoy? ¿Dices que no me siento bien, algo?» El rostro del marido se cerró instantáneamente. Bajó los ojos y se formó una pequeña arruga entre sus cejas. «Liza, ya hemos hablado de esto. Mi madre está embarazada. Está sola y estas cenas dominicales son importantes para ella». «Sí, lo sé», interrumpió Elizabeth estirando los labios en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo siento, ya estoy terminando». Recordaba muy bien el día que conoció a Artem. Parecía ayer, una conferencia sobre innovaciones en agricultura, su presentación sobre fertilizantes biodegradables. Durante el descanso, un joven alto y de aspecto serio se acercó con genuino interés en su investigación. «En realidad, estoy aquí por trabajo», confesó más tarde. «Investigamos una fábrica clandestina de pesticidas». Pero su trabajo fue impresionante. ¿Quién hubiera pensado que 6 meses después estarían casados? ¿Y quién hubiera pensado que la madre de Artem no la vería como una nuera, sino como una afrenta personal? Ahora, mientras bajaba las escaleras del modesto edificio donde vivían, Elizabeth sintió sus hombros pesados, como si cargaran con el peso de cada comentario ácido que estaba por llegar. Artem abrió la puerta del coche, un Lada que se juró a sí mismo, pronto sería cambiado por un modelo importado, y puso en marcha el motor. «Liza, hoy solo te pido una cosa, que tengas paciencia», le pidió mientras maniobraba para salir del estacionamiento. «Mi madre se preocupa por mí, por mi carrera. Solo necesita tiempo para acostumbrarse». Isabel permaneció en silencio. Ya había pasado 1 año y medio de tiempo, y con cada visita las insinuaciones de Klavdia Semyonovna se hacían más hirientes. «Ella lo hace porque le importa, ya sabes», continuó Artem, acelerando hacia el centro. «Después de todo, soy todo lo que te queda». «Lo sé, Tema», respondió suavemente Elizabeth, mirando a través de las ventanas las hojas de arce bailando al viento. «Por ti puedo manejar cualquier cosa». Los barrios cambiaron a medida que se alejaron del suyo, los edificios de hormigón dieron paso a viejas mansiones, con fachadas ornamentadas y vallas de hierro forjado. El auto se detuvo frente a un imponente edificio de 5 pisos, con detalles en yeso y elaborados balcones. «Estamos aquí», suspiró Artem, apagando el motor. Klavdia Semyonovna los recibió en la puerta de su espacioso apartamento, vestida con un traje azul marino, un collar de perlas y el pelo recogido en un moño alto, su uniforme dominical. Artem, querido, le abrió los brazos a su hijo, dándole a Elizabeth un gesto casi imperceptible. «Entra, la cena está lista». El salón, decorado con pretensiones aristocráticas, exudaba un aire de opulencia forzada, pesadas cortinas de terciopelo, un aparador con cristales de baccarat, un sofá con patas talladas. En las paredes, retratos de antepasados de rostro severo, cuyos rasgos apenas se parecían a los de la anfitriona, excepto, quizás, en su propia imaginación. «Siéntese, por favor», dijo Klavdia Semyonovna, señalando la mesa cuidadosamente puesta. El mantel blanco, los cubiertos de plata, la porcelana fina, todo parecía diseñado para impresionar. «Qué mesa más bonita», Klavdia Semyonovna elogió sinceramente a Isabel mientras tomaba asiento. Su suegra la examinó de arriba a abajo con una mirada que mezclaba evaluación y superioridad. «El vestido es realmente lindo», comentó con un tono que dejaba claro que no era un cumplido.
¿Dónde lo compraste? Al vendedor ambulante, me imagino. Elizabeth sintió que el calor subía hasta su cuello, pero mantuvo la voz firme. En un centro comercial. Ah, sí. Continuó Klavdia Semyonovna, como si la información fuera irrelevante. Bueno, es para uso diario. Durante la comida, como de costumbre, la suegra dominó la conversación. Habló de su semana ocupada, del té con su amiga Verónica Arkadievna, ¿te acuerdas, Artem, de la esposa del profesor Riazantsev? Hasta que finalmente se dirigió a su nuera con una pregunta que sonó más bien a una trampa. ¿Y tú, Licina, cómo van las cosas en el trabajo? ¿Sigues trasteando con tus fertilizantes? En realidad, estamos avanzando en una nueva fórmula, respondió Elizabeth, emocionándose a su pesar. Las pruebas recientes muestran un aumento de la productividad del 18% sin ningún residuo. ¿Pero para qué sirven estos fertilizantes?, dijo Klavdia Semyonovna. Sería mejor trabajar en un banco como Verotechka, la hija de Anna Pavlovna. De hecho, ya es directora de departamento. Quién sabe, incluso podría ayudar en la carrera de Artem. Elizabeth miró su plato y sus dedos se movieron debajo de la mesa. Artem, sintiendo la tensión, intentó cambiar de tema. Mamá, ¿quiénes son esos nuevos retratos que hay en el pasillo? Ah, ¿te diste cuenta?, se animó Klavdia Semyonovna. Pertenecen a su tatarabuelo materno. Los encontré en una feria de antigüedades. Un hombre de gran distinción, coronel del ejército. Elizabeth casi se rió al recordar que Artem una vez le había confesado que el abuelo de su madre era, en realidad, electricista de fábrica. De repente Klavdia Semyonovna centró su atención en su nuera, con el aire de quien imparte lecciones básicas. En buena compañía, querida, no apoyas los codos en la mesa. Elizabeth, que ni siquiera estaba haciendo eso, confundida, se cruzó de brazos sobre su regazo. Y el cuchillo se sostiene con la derecha y el tenedor con la izquierda, continuó la suegra con una sonrisa condescendiente. Pero no es culpa tuya. Entiendo que en el campo las costumbres son diferentes. Artem se sonrojó y fijó la mirada en el plato, sin atreverse a contradecir. Nunca me atreví. Klavdia Semyonovna, satisfecha con el efecto de sus palabras, continuó, sabes, Lizotechka, los buenos modales se aprenden desde la cuna. Esos no se adquieren en la edad adulta. El silencio que reinó fue roto solo por el tintineo de un tenedor de plata contra la porcelana. Y solo Klavdia Semyonovna no se dio cuenta de lo falso y fuera de lugar que sonaba su fingido refinamiento. Frente a Elizabeth, un trozo de tarta de limón se derritió en el plato, intacto. Cada bocado era una lucha contra el nudo que se le formaba en la garganta. Mientras tanto, la suegra, secándose los labios con la servilleta, pasó a su parte favorita de la velada, el informe detallado sobre su vida cultural. La semana pasada estuve en el estreno del teatro dramático, dijo, lanzando una mirada significativa a su nuera. Una producción exquisita de El huerto de los cerezos. La dirigió el propio Mayorov. Es director de orquesta, mamá, corrigió Artem en voz baja. En teatro el director es quien dirige. Oh sí, claro, Klavdia Semyonovna lo desestimó con un gesto, como si el detalle fuera insignificante. Director, maestro, lo que sea. Y el miércoles fui a la inauguración en una galería de arte contemporáneo. Allí estaban todas las personalidades de la alta sociedad. Ella enderezó la espalda, como si ella también fuera parte de ese círculo. Por cierto, Artem, su voz adquirió un tono más incisivo. Su voz adquirió un tono casi pedagógico. Necesitas presentarle a tu esposa el mundo de la cultura, Artem. En el interior, solo hay un club y una biblioteca, ¿verdad? Elizabeth respiró hondo y contó hasta 10 antes de responder. En el centro de nuestro distrito hay un teatro maravilloso, Klavdia Semyonovna, dijo con calma. Mi madre va con regularidad y la biblioteca rural tiene una colección de clásicos más extensa que muchas bibliotecas urbanas. La suegra arqueó las cejas, como si hubiera oído que las vacas podían volar. Imagínate. ¿Y tus padres todavía trabajan en el kolhoz? La pregunta fue como un cuchillo. Elizabeth sintió que se le clavaban las uñas en las palmas. El kolhoz ya no existe desde hace mucho tiempo, respondió con moderación. Mi madre administra su propio patrimonio. ¿Propiedad? Repitió Klavdia Semyonovna, como si la palabra sonara absurda. ¿Son 6 centésimas de terreno con huerto?
Artem, al darse cuenta de que la conversación estaba tomando un rumbo peligroso, intentó intervenir. Mamá, hablemos de otra cosa. ¿Pero qué pasa? La suegra fingió estar sorprendida. Solo me interesan las vidas de mis familiares. Después de todo, necesito saber con quién estamos tratando. Su tono dejó claro que no consideraba a la madre de Elizabeth parte de la verdadera familia. Por cierto, hablando de parientes, prosiguió tomando un sorbo de té, ayer me encontré con Anna Petrovna y su hija. ¡Qué bien casada! Su marido es director de banco, imagínese, una casa en Rubliovka, 2 coches, vacaciones en las Maldivas. Klavdia Semyonovna cerró los ojos, soñadora. Anna Petrovna es una esposa digna de un hombre de éxito. Siempre impecable, habla 3 idiomas, hace trabajo voluntario. Y lo más importante, ayuda a su marido en su carrera, le presenta a las personas adecuadas. Artem se removió en su asiento, pero permaneció en silencio. Dicen que el año pasado recibió una medalla por su filantropía, comentó de repente Elizabeth. Sí, era una condecoración a la nobleza de alma, confirmó con entusiasmo Klavdia Semyonovna. ¿Oh sí? Elizabeth hizo una pausa deliberada. Porque escuché que en nuestro instituto su fondo solicitó investigaciones para reducir los costos de los fertilizantes para los pequeños agricultores. Querían ayudar a los productores rurales. La suegra vaciló un momento, pero pronto se recuperó. Mira qué mujer tan versátil. No se encierra en su pequeño mundo, piensa en cuestiones globales. Dejó la servilleta y miró a Elizabeth con una mirada penetrante. Entre nosotros, Lizochka, una esposa debe elevar a su marido, no hundirlo. Artem tiene un futuro prometedor. Necesita un compañero que lo impulse hacia adelante en su carrera, no alguien que esté siempre jugando con suciedad y bacterias. El silencio que cayó fue denso. Elizabeth sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¡Madre! Artem finalmente explotó, su voz temblaba de indignación. ¿Qué fue? Dijo Klavdia Semyonovna. Estoy pensando en su futuro. De hecho, la hija del fiscal Dmitry Sergeyevich todavía está soltera. Ser fiscal municipal no es una broma. ¿Y ustedes dos? Viven en un pequeño apartamento de la época de Khrushchev, esperando un ascenso durante 3 años. Suspiró dramatizando su preocupación maternal, y de repente cambió de tema a sí. Hablando de propiedad. Liza, ni siquiera sabes cómo hacer bord correctamente, ¿verdad? Artem me dijo que la última vez la remolacha estaba cruda. Elizabeth se volvió hacia su marido, confundida. Artem se sonrojó violentamente con los ojos fijos en su plato. No lo hice, quiero decir, fue solo un comentario sobre el tiempo de cocción. No te justifiques, hijo, interrumpió la suegra con un gesto. No todo el mundo nace con el don de cocinar. De repente se quedó en silencio como si se le hubiera ocurrido una idea repentina. Entrecerró los ojos y una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Por cierto. Mi señora de la limpieza se enfermó esta semana, dijo golpeando ligeramente con la uña la taza. ¡Qué inconveniente! ¡Qué lástima!, murmuró Artem con sospecha. Sabes, a mi edad ya es bastante difícil fregar el suelo solo. Klavdia Semyonovna se volvió hacia Isabel con una mirada larga y evaluadora y un brillo inquietante en los ojos. El aire de la habitación parece haberse enfriado varios grados. Lizochka, ¿qué tal si llamas a tu madre desde el campo? Preguntó con calculada dulzura. Ven a trabajar aquí. El dinero extra no hace daño a nadie y llevas el hábito del trabajo duro en la sangre. El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchó el tenedor de Artem caer sobre el plato de porcelana, resonando como un disparo. Miró a su madre con los ojos muy abiertos, incrédulo. Elizabeth sintió un nudo caliente en la garganta y le ardían los ojos. Era como si le hubieran abofeteado en público, la humillación, aguda y cortante, corría por sus venas. Klavdia Semyonovna observó el efecto de sus palabras con un placer apenas disimulado. Evidentemente esperaba lágrimas, un escándalo, cualquier cosa que confirmara su imagen de campesina maleducada. Artem finalmente encontró su voz. Mamá, ¿cómo pudiste? Su voz temblaba de rebeldía, pero Elizabeth no le dejó terminar. Levantó lentamente la cabeza, se secó una lágrima solitaria y miró a su suegra a los ojos. Por supuesto, Klavdia Semyonovna, dijo con una tranquilidad que la sorprendió incluso a ella misma.
Voy a llamar a mi mamá esta noche. Ahora fue el turno de la suegra de quedarse boquiabierta. Esa reacción no estaba en sus planes. El acuerdo, en lugar de la pelea esperada, lo derribó. ¿Qué? Tartamudeó parpadeando confundida. Dije que la llamaré, repitió Elizabeth, enderezando la espalda. ¿Cuándo será conveniente recibirte? Desorientada, Klavdia Semyonovna balbuceó, mañana a las 10 de la mañana, por ejemplo. Genial, coincidió Elizabeth. Te lo haré saber. El resto de la cena transcurrió en un silencio opresivo. Artem intentó iniciar una conversación varias veces, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Elizabeth mantuvo la postura erguida, con la mirada perdida más allá del jarrón de cristal en el centro de la mesa. Klavdia Semyonovna miraba furtivamente a su nuera, intentando descifrar qué estrategia tramaba la tranquila. En el momento de la despedida, los preparativos fueron extrañamente rápidos. Artem se puso apresuradamente el abrigo sin mangas. Isabel le agradeció la cena con gélida formalidad y siguió adelante. En la antesala, tomó a su madre del brazo y le susurró, «Mamá, ¿cómo puedes decir tal cosa?» «¿Y qué dije?» respondió Klavdia Semyonovna, pero sin la seguridad habitual. Tal vez entonces ella entenderá cuál es su lugar. Cuando la puerta se cerró detrás de la pareja, ella regresó a la sala y se hundió en el sillón, con una sonrisa triunfante en los labios. «Finalmente puse este desastre en su lugar», murmuró. Pero en el fondo, más allá de la satisfacción, algo la molestaba. Ese silencio de Elizabeth no fue sumisión. Era otra cosa. Algo impredecible como la calma antes de una tormenta. En el coche solo se oía el crujir de los neumáticos sobre el asfalto y el zumbido ahogado del motor. La ciudad oscura se deslizaba más allá de las ventanas, iluminada aquí y allá por farolas solitarias. Elizabeth mantuvo la espalda recta y la mirada fija al frente. Artem abrió la boca varias veces, pero las palabras no salían. Hasta que en un semáforo se volvió hacia ella. «Lisa, lo siento. No esperaba que mi madre llegara tan lejos». Su voz sonó quebrada. Isabel se volvió hacia él y, para su sorpresa, notó cómo su marido parecía envejecer en los últimos años. «Aquí». Elizabeth observó las arrugas entre las cejas de su marido, ahora más profundas, y las sombras que se anidaban en las comisuras de sus ojos. «No te preocupes», tocó tu mano suavemente. «Tu madre sabe lo que hace». «¿En qué sentido?» Artem la miró confundido mientras el semáforo cambiaba a verde. Volvió a centrar su atención en la carretera y el resto del camino a casa transcurrió en silencio. Ya no era ese silencio cargado de resentimiento, sino una quietud tensa, llena de expectativa de explicaciones que aún estaban por llegar. Al cruzar la puerta del pequeño departamento, Elizabeth se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. La tetera empezó a silbar, llenando el espacio con un sonido cálido y rutinario. Artem, torpemente, se balanceó en el marco de la puerta. ¿Hablas en serio acerca de llamar a tu madre? Finalmente lo soltó. ¿Para pedirle que venga a limpiar la casa de mi madre? Elizabeth sirvió el té con calma. Eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Pero por qué? Artem se hundió en una silla. ¿Por qué humillar así a tu madre? Déjame hablar con el mío. Haré que se disculpe. Esto ya ha cruzado la línea. Isabel negó con la cabeza. Es demasiado tarde para conversar, ma. Tu madre no quiere escuchar. Que le enseñen una lección. ¿Qué lección? La voz de Artem se elevó. Esto está mal. Es humillante. ¿Y mi madre puede? Preguntó Elizabeth en voz baja. ¿O solo la madre de un fiscal rico no puede ser tratada como una sirvienta? Artem se quedó en silencio, avergonzado, y bajó los ojos. Lisa, sabes que eso no es lo que quise decir. Lo sé, asintió. Pero ahora necesito llamar a mamá. Salió de la cocina, cerró la puerta tras él y marcó el número que sabía de memoria. A cada señal, sus ojos ardían con lágrimas que había reprimido toda la noche. Cuando escuchó la voz tranquila y ligeramente ronca, no pudo resistirse, se le escapó un sollozo. Hola, Lizochka, ¿qué pasó, hija mía? La voz de Vasilisa Timofeevna se llenó de inmediata preocupación. Mamá Elizabeth respiró hondo, tratando de controlarse.
Algo pasó. Y lo contó todo. Cada palabra dura de la suegra, cada mirada de desprecio, cada insinuación. Y finalmente la última y cruel petición, que tu madre campesina venga a trabajar aquí como limpiadora. Vasilisa Timofeyevna escuchó en silencio. No interrumpió, no suspiró, no se indignó. Cuando la hija terminó, hubo unos segundos de pesadas pausas. No te preocupes, pequeña, dijo finalmente con voz firme y tranquila. Estaré allí mañana a las 10 de la mañana. Mamá, lo siento, no debí aceptar. Elizabeth intentó justificarse, pero fue interrumpida. Lo hiciste bien, Dochenka. A veces la gente necesita aprender a respetar. Descansa, mañana arreglaremos todo. Había tanta confianza en esa voz que Elizabeth sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Su madre nunca la había decepcionado. Nunca retrocedió ante las dificultades. Recordó aquel terrible día, hace 7 años. El golpe en la puerta. Los policías en la sombra en el pasillo. Vasilisa Timofeevna, su marido sufrió un accidente en la carretera. Lo sentimos. Elizabeth tenía solo 19 años y estaba en su primer año en la Facultad de Agronomía. Regresaba a casa los fines de semana. Ese día, la madre no derramó ni una lágrima delante de los desconocidos. Solo cuando los policías se marcharon se sentó en el banco de la entrada y permaneció inmóvil, mirando a un punto fijo. Luego, en voz baja, tenemos que avisar a los familiares. Y se dispuso a preparar el funeral, práctica y concentrada, como si fuera una tarea más del día a día. Después del funeral vinieron los problemas. Su padre dejó una gran deuda por nuevos equipos para la granja. Los acreedores exigieron el pago. Por un tiempo pareció que se quedarían sin hogar. Pero Vasilisa Timofeyevna no se rindió. Una pequeña parcela de tierra, restos de la época del kolhoz, la transformó en un campo experimental. Fue el primero en la región en cultivar hortalizas sin pesticidas, en camas especiales con riego por goteo. Al principio los vecinos bromeaban en Ciudad Genial. ¿Quién va a pagar tanto por la salsa? Pero aparecieron los primeros compradores, pequeñas tiendas del barrio y luego restaurantes de la capital regional. Al cabo de un año, amplió la producción y contrató a sus primeros empleados. En 2 casos logró el sello de producto orgánico. En 3 de ellos las furgonetas con el logo de Russian Roots ya circulaban por las provincias vecinas. Ahora su madre empleaba a 50 personas, tenía su propia línea de envasado y contratos con las mayores cadenas de supermercados. Russian Roots se convirtió en una marca conocida mucho más allá de la región. Mamá nunca se quejó, murmuró Elizabeth, regresando a la cocina. Simplemente funcionó. Artem levantó la vista perplejo. ¿Qué dijo ella? Que llegará mañana a las 10 de la mañana. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y me vas a dejar? No conoces a mi madre, sonrió Elizabeth. Ella siempre decía, la dignidad está en la obra, no en el origen. Me enseñó a no tener miedo a las dificultades y a mirar a la gente a los ojos, pase lo que pase. Artem tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. ¿Y si mi madre empeora las cosas? Ya sabes cómo es ella. Mi madre sabe defenderse, respondió Elizabeth tranquilamente. Créeme, ha tratado con gente mucho peor que tu madre. Cogió el teléfono y marcó el número de su suegra. Klavdia Semyonovna respondió al primer timbrazo como si estuviera esperando. Klavdia Semyonovna, buenas noches, dijo Elizabeth con voz firme. Hablé con mi madre. Ella estará allí mañana a las 10 de la mañana. Genial, había un triunfo apenas disimulado en la voz de la suegra. Dale. Prepararás los materiales necesarios, por supuesto. Por supuesto, respondió Elizabeth, como si fuera lo más natural del mundo. Paños, cubos, productos de limpieza. ¿Está todo listo? Bueno, sí, evidentemente, balbuceó Klavdia Semyonovna, evidentemente sin esperar ese tono profesional. Todo quedará impecable. Perfecto. Nos vemos mañana. Colgó y se volvió hacia su marido. Todo está arreglado. Ahora vamos a dormir. Mañana será un día largo. A la mañana siguiente Klavdia Semyonovna se despertó más temprano de lo habitual. Una extraña agitación no la dejaría en paz.
Inspeccionó el apartamento con ojos críticos, satisfecha con el polvo acumulado en los estantes y las marcas en los espejos. «Mira cuánto trabajo hay aquí», murmuró, acomodándose el cabello frente al espejo. «Es hora de darle una lección a este advenedizo». Ella eligió deliberadamente un vestido de seda y zapatos de tacón alto para ese día. La imagen de la baronesa debía resaltar el abismo entre ella y la señora de la limpieza campesina. Del joyero sacó un billete de 500 rublos y lo dejó sobre la cómoda. Más que suficiente para un aldeano, se rió para sí misma. Es suficiente incluso para un billete de vuelta. Las manecillas del reloj se acercaban a las 10. Claudia Semyonovna se sentó en el salón con una taza de café y el último número de una revista de lujo. La pose estaba ensayada, espalda recta, piernas elegantemente cruzadas, aire de estudiado aburrimiento. En el fondo una vaga inquietud la inquietaba, pero la apartó. Finalmente pondría a esa campesina y a su madre en su lugar. Finalmente su hijo vería cuán inapropiada fue la elección que había hecho. A las 10 en punto sonó el timbre. No fue un toque vacilante y tembloroso. Fue un sonido breve y decisivo. Así llaman los que están acostumbrados a ver puertas abiertas sin previo aviso. Claudia Semyonovna enderezó los hombros con la postura de quien está a punto de dar una lección de elegancia. Al pasar junto al espejo de la entrada, se detuvo un momento para arreglar un mechón de cabello suelto y alisar los mechones de seda que se deslizaban por su cuerpo. Ahora esta campesina va a ver lo que es una verdadera intelectual, pensó, imaginando la escena que se desarrollaría en segundos: una mujer inclinada, envuelta en un chal descolorido, manos callosas y una mirada asustada cruzando el umbral de su puerta. El timbre de la puerta había sido tan seguro que al abrirlo, Claudia perdió momentáneamente la voz. Ante ella no estaba la figura sumisa que esperaba. En su lugar, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida con un traje beige color leche, el pelo recogido en un moño perfecto y las uñas pulidas con un discreto esmalte nude. En sus manos un bolso de cuero italiano cuyo valor, incluso a primera vista, superaba el salario mensual de Claudia. De ella emanaba una tranquilidad soberana, como si cada decisión que había tomado en la vida hubiera sido calculada y tomada sin dudarlo. «Buenas tardes. Soy Vasilisa Timofeyevna Beriozkina», se presentó la visitante inclinando levemente la cabeza en un gesto cortés sin servil. «Debes ser Claudia Semyonovna». Sí, tartamudeó la anfitriona, mientras el plan cuidadosamente ensayado se desmoronaba en su mente. «¿Eres la señora de la limpieza?». Una suave sonrisa asomó a los labios de Vasilisa Timofeyevna. «¿Hay algo de malo en ser limpiador?», preguntó con calma. «Todo trabajo honesto merece respeto». Dio un paso adelante y Claudia, como movida por un reflejo condicionado, retrocedió para dejarla entrar. En la entrada, Vasilisa colocó su bolso sobre el mueble con la precisión de quien maneja objetos de valor todos los días. Sus ojos recorrieron la habitación con un interés casi profesional. «Por favor, pase», dijo Claudia con la voz temblorosa, mientras intentaba descifrar lo que estaba pasando. Fueron al salón donde Vasilisa Timofeyevna examinó los muebles con una mirada que parecía evaluar no solo la calidad, sino también la historia detrás de cada pieza. «Muebles interesantes», comentó pasando los dedos por la madera tallada del respaldo del sofá. «Rumano, años 90. Anticuario, ¿verdad?». Sí, tartamudeó Claudia, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. «Una pieza de colección». «Entiendo», asintió Vasilisa sin ironía. «Tenemos uno similar en la recepción de nuestra empresa. Para visitantes». Se sentó en un sillón sin esperar invitación, con la espalda recta y gestos económicos. Fue entonces cuando se hizo evidente la diferencia entre las dos mujeres. La postura afectada de Claudia, entrenada frente al espejo, parecía una caricatura junto a la elegancia natural de la visitante. «Permítanme presentarme formalmente», dijo Vasilisa Timofeyevna, cruzando las manos sobre el regazo. «Soy propietario del agroholding Raíces Ruses. 500 hectáreas de terreno cultivable, línea de envasado propia, 50 empleados. Proveedores de Azbuca Abkusa y Globus Gourmet». Hizo una pausa, como esperando que el nombre de la empresa le sonara familiar. «Quizás ya hayas visto nuestro logo, una hojita verde sobre fondo blanco, en envases de verduras». Claudia se dejó caer en el sofá y sintió un hormigueo en los dedos. La dimensión de su error empezó a surgir en su mente como una mancha de tinta que se extiende sobre el papel.
Las palabras de ayer resonaron dolorosamente. Lizochka, llama a tu madre campesina. Nunca tendrás demasiado dinero. El hábito del trabajo corre por tus venas. Ella no lo sabía. No lo había pensado. No había preguntado. Yo no me lo imaginaba, murmuró, su voz desapareciendo entre los dedos que retorcía en su regazo. El tono de Vasilisa Timofeevna permaneció tranquilo, pero una firmeza metálica se deslizó en sus palabras. Antes de desdeñar a mi hija, deberías haberte informado. Claudia se encogió en el sillón, sin encontrar palabras para defenderse. ¿Lo sabes, Claudia Semyonovna? Continuó el visitante ahora con un tono casi didáctico. Mi Lizochka es una joven extraordinaria. Diploma de honor, carrera prometedora, 3 artículos científicos publicados en revistas internacionales. Su investigación sobre fertilizantes respetuosos con el medio ambiente obtuvo una subvención del Ministerio de Agricultura. Una pausa calculada. ¿Sabes cuántos proyectos compiten por las vacantes? 50 por cada oportunidad. Vasilisa Timofeyevna se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto. La crié para respetar el trabajo y las personas. No importa si delante está el director de un banco o una señora de la limpieza, el principio es el mismo. Respeto a la dignidad humana. Sus ojos, claros y penetrantes, se fijaron en Claudia. Mientras le enseñas a tu hijo a despreciar a todo aquel que se gana la vida honradamente. En ese momento el timbre volvió a sonar. Claudia se levantó como en trance y se dirigió hacia la puerta. En el pasillo estaban Artemí y Elizabeta. Los dos se detuvieron al verla, y el rostro del hijo reveló sorpresa que pronto se convirtió en preocupación. Mamá, decidimos, comenzó Artemí, pero se quedó en silencio cuando notó la expresión de su madre. Entraron a la habitación, donde Elizabeta se acercó a Vasilisa con una sonrisa y la abrazó. Buenos días, mamá, saludó, antes de volverse hacia Claudia. Buenas tardes, Claudia Semyonovna. Artemí permaneció inmóvil en la puerta, su mirada oscilaba entre su madre y su suegra. Había algo en el rostro de Claudia, una mezcla de vergüenza, miedo e impotencia, que le hizo por primera vez ver la situación con claridad. Como si una niebla se disipara. Comprendió de repente y con dolorosa claridad la injusticia que su madre había cometido durante meses. Mami. Su voz sonó inesperadamente firme. Te equivocaste. Terriblemente mal todo este tiempo. Caminó hacia Elizabeta y se colocó junto a ella, eligiendo un bando por primera vez en su vida sin dudarlo. Vasilisa Timofeyevna se levantó y se ajustó las solapas de la chaqueta con un gesto práctico. Entonces Claudia Semyonovna dijo ahora en tono profesional. Vayamos al grano. Realmente estoy dispuesta a trabajar como limpiadora. Sacó una libreta y un bolígrafo plateado del bolsillo. Pero hablemos de la remuneración. Mi tarifa es de 1.200 rublos por hora. Más materiales, más seguro contra accidentes. Una limpieza completa de este apartamento costaría unos 15.000 rublos. Claudia la miró con la boca abierta. 15.000. Repitió Vasilisa como confirmando un presupuesto. ¿O pensabas que trabajar en el campo no valía nada? Mis trabajadores ganan desde 40.000 mensuales, y los especializados llegan a 100.000. Hizo una pausa, dando tiempo a que las palabras resonaran. Creo que empezaremos por la sala de estar. Primero quiten las cortinas y llévenlas a la tintorería, continuó examinando la tela polvorienta. Aquí hay más polvo que en una estepa después de una tormenta. Luego la lámpara de araña levantó los ojos hacia el techo. ¿Cuándo se limpió por última vez? ¿En 1997? Vasilisa caminó por la habitación con pasos decididos. Sí, hay trabajo para un día entero, quizá 2. Se volvió hacia Claudia. Entonces, ¿empezamos? ¿O te has rendido? Claudia permaneció sentada, con la cabeza gacha y los hombros temblando por sollozos ahogados. Mami. Llamó Artemí alarmado, dando un paso hacia él. Levantó el rostro surcado de lágrimas que arrastraban el meticuloso maquillaje. Perdóname, susurró, las palabras saliendo entrecortadas. Fui tan estúpido. Vasilisa Timofeevna estaba sentada en el sillón frente a ella y la observaba con una atención que no era ni hostil ni condescendiente.
Claudia tragó con las manos temblorosas. Vengo de una familia sencilla. Mi padre era tornero, mi madre trabajaba en una verdulería. Una lágrima corrió por su mejilla. Pasé toda mi vida avergonzado de ello. Luchando por lucir mejor de lo que era. Las lágrimas lavaron no solo el maquillaje, sino también la máscara de superioridad que había usado durante décadas. Cuando Artemí ingresó a la Facultad de Derecho, me sentí muy orgulloso. Mi hijo será fiscal, soñé. Que se casaría con una chica de buena familia, de sangre azul. Se le escapó una risa amarga. Y ahora veo que en ti está la verdadera nobleza, mientras yo. Se cubrió la cara con las manos. Vasilisa Timofeyevna intercambió una mirada con su hija. En los ojos de Elizabeta se mezclaban sorpresa y compasión. Aquella mujer destrozada ya no parecía la suegra amenazante de otros días, sino una persona perdida, aprisionada en sus propias mentiras. Claudia Semyonovna, dijo Vasilisa en voz baja, inclinándose hacia adelante. Sé lo que es avergonzarse de tus raíces. En los años 90 muchos de nosotros pasamos por esto. De repente todo en lo que creíamos ya no valía nada en el mercado. Los ingenieros se convirtieron en vendedores ambulantes, los profesores descargaban carros. Extendió la mano como para tocar el brazo de la otra mujer, pero se detuvo a medio camino. Pero hay cosas que nunca pierden valor. Valores como la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los demás. Eso es lo que le enseñé a mi hija, prosiguió Vasilisa, con una sonrisa discreta. Y por lo que veo, logré transmitir esa lección. Claudia Semyonovna levantó los ojos, secos pero brillantes, y confirmó en voz baja. Lo logró. Y yo, su voz se apagó por un momento. No sabía cómo transmitirle lo más importante a mi hijo. No le enseñé a ver a las personas como personas, ni como orígenes ni como posición social. Sus ojos se dirigieron a su hijo y a su nuera, quienes permanecían tomados de la mano. Artemí. Lizotechka. La emoción ahogó sus palabras. Perdóname. Me comporté de una manera odiosa e indigna. Vasilisa Timofeyevna se levantó del sofá con un movimiento sereno. Bueno, creo que podemos considerar esto como una lección aprendida en el campo de batalla, dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. ¿Qué pasa con la limpieza? ¿Qué tal si tomamos un té juntos? El silencio que se instaló en la habitación ya no era el mismo, ya no era pesado y tenso, sino pensativo, como el aire después de una tormenta, cuando el mundo parece lavado y la respiración se hace más ligera. Mi padre era tornero, Claudia Semyonovna rompió el silencio, arrugando un pañuelo de seda entre sus dedos. Trabajó en Krasny Oktyabr toda su vida. Mi madre era empleada en una tienda de comestibles. Vivíamos en una comunalca en las afueras, 2 habitaciones para mí, mis padres y mi abuela. Levantó sus ojos rojos, llenos de décadas de vergüenza disfrazada. Pasé toda mi vida intentando ser mejor de lo que era. Cuando conocí a mi marido, él ya era ayudante del fiscal, de familia acomodada. No pensé que fuera lo suficientemente bueno para él. Cambié mi forma de hablar, aprendí a usar los cubiertos, a vestirme, suspiró. Hasta que esta necesidad de parecer otro se arraigó en mí como una segunda piel. Miró a su hijo. Cuando trajiste a Liza, me asusté. Pensé que la estaba protegiendo de un mal matrimonio. Tenía miedo de que ella lo arrastrara hacia abajo. Su voz tembló. Pero era yo quien lo arrastraba, con mi ceguera y mi orgullo. Vasilisa se sentó a su lado en el sofá. Sus ojos transmitían una comprensión que no necesitaba palabras. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, dijo suavemente. Es natural que una madre desee felicidad y éxito a sus seres queridos. Miró a la joven pareja. Pero la felicidad no está en el dinero ni en el estatus. Está en quien amas. Su hijo eligió a una buena chica, Claudia Semyonovna. Y ella lo ama de verdad, sin importarle puestos ni perspectivas. Artemí soltó la mano de Elizabeta y se acercó a su madre. Por primera vez en años la vi sin la máscara de superioridad, sin falsas pretensiones. Solo una mujer cansada, perdida en sus propios miedos. Mami, murmuró arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. Te amo. Me diste todo lo que pudiste. Pero es hora de vivir sin esta eterna fachada de aristocracia.
Somos gente corriente y no hay nada de vergonzoso en ello. Se volvió hacia su esposa y le tendió la mano. Liza, perdóname por no defenderte antes. Estaba débil. Elizabeth se acercó y lo abrazó por los hombros. No eras débil, Tioma. Simplemente quedó atrapado en el fuego cruzado. Esto nunca es fácil. Claudia Semyonovna se levantó vacilante del sofá y dio un paso hacia su nuera. Lizochka, me comporté de manera imperdonable. Su voz temblaba, llena de genuina esperanza. Pero, ¿sería posible empezar de nuevo? Había tanta sinceridad en su tono que Elizabeth sintió que algo se derretía dentro de ella. Al fin y al cabo, frente a ella ya no estaba su altiva suegra, sino una mujer solitaria, que acababa de perder su última ilusión, la de ser mejor que los demás. Por supuesto, respondió sonriendo. Todos cometemos errores. Lo importante es saber reconocer los errores. 2 meses después, en el acogedor apartamento de la joven pareja, se organizó una pequeña reunión en torno a una mesa redonda. La toalla era sencilla pero elegante, la vajilla, modesta pero bonita, un ramo de flores silvestres adornaba el centro. Claudia Semyonovna, vestida con una bata casera y sin una pizca de maquillaje, ayudó a Elizabeth a recoger los platos. ¿Y cómo va tu experimento con los nuevos fertilizantes?, preguntó con un interés que no necesitaba ser fingido. Los resultados son prometedores, respondió Elizabeth, colocando una ensaladera sobre la mesa. La productividad aumentó un 20% y lo mejor, sin productos químicos. Todo 100% ecológico. En la mesa los platos mostraban verduras y frutas frescas, cosechadas directamente de la explotación agrícola Ruskie Korny. Vasilisa Timofeyevna, que había venido del pueblo a pasar el fin de semana, servía en vasos sopa casera. Artemí, visiblemente más animado en las últimas semanas, hablaba de su nuevo nombramiento como asistente del jefe del Departamento Medioambiental de la Fiscalía. Imagínate, mamá, ahora voy a controlar el cumplimiento de las leyes de protección del medio ambiente. Sus ojos brillaron. En realidad fue Liza quien me dio la idea, con su trabajo sobre fertilizantes ecológicos. Por fin hace lo que tanto le gusta, comentó Claudia Semyonovna, moviendo la cabeza y sonriendo avergonzada. Siempre soñé que serías el fiscal de la ciudad, suspiró. Qué tonto fui. Lo importante no es el puesto, sino que el trabajo de alegría. Vasilisa aprobó asintiendo. Ahora hablas como una mujer sabia, Claudia Semyonovna. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Claudia señaló con curiosidad una ensalada con hojas inusuales. Liza, ¿puedes enseñarme a hacer tu plato especial? Nunca he probado nada igual. Elizabeth se iluminó. Está despejado. Mi madre aprendió la receta de mi abuela. Tiene una salsa especial con hierbas que solo crecen allí en Brahe, detrás de nuestra casa. Una risa al unísono resonó alrededor de la mesa. Ya no había tensión ni artificialidad en el sonido, solo la calidez de un hogar real. A veces un solo encuentro puede cambiar una vida. Una palabra suelta, un intercambio de miradas, un gesto irreflexivo. Y el destino da un giro brusco, abriendo nuevas perspectivas o cerrando puertas que nunca volverán a abrirse. Para las familias Gradsky y Beryozkin, ese día de octubre fue ese momento decisivo, cuando el orgullo chocó con la dignidad y la falsedad se encontró con la autenticidad. Lo esencial es no tener miedo de admitir los errores, aunque esto requiera todo el coraje que puedas reunir, aunque sea necesario revisar todo aquello en lo que creías. Y recuerda, el valor de una persona está en sus acciones, no en sus orígenes. Esta sencilla verdad la llevó Vasilisa Timofeyevna a lo largo de toda una vida de pruebas. Ahora otros también la entendieron.